Kisser, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación, a sus órdenes. Las franquicias, un modelo de inversión que en estos tiempos, en estos últimos años, he visto que se ha incrementado mucho más. Así es, mira, hace 15 años cuando empezamos nuestra labor de un poco evangelización del tema, el porcentaje de franquicias extranjeras en el Perú era 98%. Ya. Podemos decir, bueno, con orgullo en la actualidad que el mercado está 50-50. ¿Qué quiere decir? Que se han desarrollado en los últimos 15 años muchísimas franquicias locales. Dicho en buen cristiano, explicado con manzanitas. Correcto. Las franquicias que hasta hace 15 años existían eran netamente extranjeras, Correcto. 98% de todo lo que ya conocemos. Pero en los últimos años lo que se ha incrementado es el número de franquicias, pero nacionales. ¿Cómo se da este crecimiento y cuál es el fenómeno que termina marcando para ese despegue? Ok, las franquicias peruanas crecen de la mano con el boom gastronómico. Ya. Y definitivamente lo primero que se franquicia en cualquier país es la gastronomía. En el Perú con mayor razón, tenemos una tradición y tenemos gastronomía que viene de 3.000 años atrás y esa fusión ha hecho que la gastronomía peruana tenga un nombre propio al lado de las gastronomías que nosotros conocemos ya, la francesa, la china, la japonesa, un nombre propio. Y bajo ese paraguas se empezaron a desarrollar conceptos que querían expandirse. Básicamente, y para que la gente entienda, como tú dices con manzanitas, la franquicia viene a ser la clonación de un negocio exitoso, pero en manos de terceros. Clonación, pero esa clonación en la práctica, ¿cómo se termina dando? Ok, hay tres elementos importantes y fundamentales en esa clonación. Primero, tiene que tener la misma marca. Ya. A la hora de clonar, estamos clonando la misma marca. Estamos clonando la imagen, colores, diseño, decoración. Imaginemos un local, un restaurante. Ya. Y lo más importante y el tercer elemento que va a determinar el éxito o el fracaso de esa clonación es clonar la operación. Es decir, clonar todo ese know-how inicial del franquiciante, el dueño del negocio, para que el franquiciado, aquel inversionista que arriesga su dinero, le vaya bien. Entonces, ese elemento es importante. O sea, hacer de ese franquiciado, aquel inversionista, una réplica o una clonación de ese franquiciante y ese know-how que fue probado en su momento. A ver, yo tengo, hipotéticamente, ¿cuánto quisiera en verdad? Tener mi pollería, ya. Tengo mi pollería Pollito con Papa, que lo llame por ejemplo así. Pollito con Papa termina siendo una empresa impresionantemente que muestra un crecimiento, hay atracción de clientes, termino creciendo en cuanto a capacidad instalada y por allí, por ejemplo, me quiere alguien comprar la franquicia. Tendría que esa clonación o una copia de la estructura del funcionamiento tendría que ser como un copia y pega en otra parte del país o del mundo, tal cual funciona Pollito con Papa en mi mano. Correcto. Igualita. Correcto, así es. Si hablamos de clonación, tiene que ser lo más idéntico o parecido. Pero para eso las empresas se preparan. Y estamos hablando que ese crecimiento en los últimos 15 años ha venido de la mano de empresas que se están profesionalizando para poder clonarse exitosamente. Es decir, tener unos buenos manuales operativos, tener bien calculados sus costos, tener calculado obviamente cuánto el inversionista va a tener que invertir en clonar un local igual, en cuánto tiempo recupera, cuánto tiempo gana, o sea, la parte financiera y luego un buen contrato de franquicia. La clonación dentro de todo esto, como usted lo menciona, dentro del marco de las franquicias, termina siendo, si se trata de comida, por ejemplo, termina siendo también parte la receta. Sí, por supuesto. O sea, cuando uno va a replicar, por ejemplo, un restaurante y uno tiene una receta tradicional o antigua de la abuela, uno puede decir, tiene dos opciones. O te doy la receta y en la parte legal se firma un contrato de confidencialidad, de no competencia y con penalidades que sean de una forma disuasiva para que no use esa receta en otros negocios o simplemente te digo, oye, yo te mando, digamos, la salsa madre, te mando el producto como va a hacer la Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola es una franquicia industrial. El que tiene la planta mezcla el gas con el agua, pero la fórmula nunca la vas a ver. Y así con muchas salsas, o salsa la del Big Mac, o la o sea, puede ser que por allí de repente la receta de una franquicia varíe respecto a la otra. Así es, claro. Puede ser, porque eso me ha pasado muchas veces. Hay un fenómeno que se llama tropicalización. Le digo, eso me pasó muchas veces. Me iba a un lugar de comida X.
donde me gustaba, me encantaba el sabor de todo lo preparado y me iba creyendo que iba a encontrar la misma receta al mismo local, me iba a otro y era totalmente diferente. No, no, eso es otra cosa. La tropicalización, lo que yo te digo, es cuando tú vas a otro país o a otra región y necesitas adaptarla al perfil del consumidor. Yo le digo aquí Es mismo en otra Lima. cosa. No, en Lima no. Una de las características de la franquicia es que debe haber homogeneidad. La verdad que eso, y le digo. Eso a veces no pasa. No basta tener el mismo nombre. Y le digo con experiencia de causa, no, donde pasa me salí todo. decepcionado, dije, oye, pero esa es la misma, ¿por qué el sabor varía? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es desagradable? Cuando hay una expectativa por la marca que precisamente se Correcto. termina Cuando desarrollando. uno va a un local de la misma marca, lo mínimo que uno espera es que el producto sea igual, que la atención sea igual y bueno, y pagar un precio similar. Aportes económicos de las franquicias en el país. Bueno, la franquicia factura alrededor de 1.300 millones de dólares anualmente. Ya están aportando, como te digo, la parte local y la parte que ha salido al exterior también. Es un mercado que está creciendo un promedio de 20% al año. Por ejemplo, de franquicias, si no quise, ¿cuántas franquicias o cuántas empresas peruanas han vendido ese derecho de franquicia en el extranjero? Ya, mira, en principio más o menos peruanas hay 250 franquicias. ¿Aquí de en las Perú? cuales, sí, peruanas. De las cuales aproximadamente 30 han salido fuera con el formato de franquicias. Porque si hablamos de restaurantes, hay muchísimos restaurantes hechos por migrantes, eso no cuenta. Y están llevando la gastronomía peruana, sí, pero como franquicia, con un contrato Como marca. de franquicia, como marca, con la misma marca y alrededor de 30. Con la misma marca, En cerca de 18 países, sí. la misma marca, la misma estructura, el Sí, mismo esquema de trabajo. Te decía, la tropicalización, que es la adaptación. Por ejemplo, si tú vendes pollo en México, por ejemplo, tienes que poner frijoles o tienes que poner arroz. Adecuarte al contexto Eso es social. tropicalizar, a eso me refería cuando te decía tropicalizar. Adaptar al perfil del consumidor. A veces quitarle un poco de ají al ceviche en otros países. ¿Cuánto me dice que está aportando la economía nacional las franquicias? Sí, cerca de 1.300 millones de 1.300 millones de dólares. E implementar una franquicia aquí en el país es costoso. Mira, ese es un mito que se tiene desde siempre, que solamente son grandes grupos para grandes grupos, y eso es totalmente falso. En el mundo vienen creciendo y hay actualmente 90.000 empresas que franquician y no todas son caras. Uno, no todas son americanas y no todas son de comida. La comida es alrededor del 30% en el mundo. Eso lo quería y preguntar el también. resto, servicios. ¿Qué otro formato de franquicias hay en el país? Sí, mira, tenemos distintos sectores. La gastronomía ocupa cerca del 60-65% de la torta, ¿no? Y el resto son servicios. Nos ha tocado asesorar y franquiciar, aparte de restaurantes, colegios, academias, escuelas de yoga, gimnasios, farmacias, playas de estacionamiento, o sea, de todo. Se puede franquiciar de todo. Empresas consultoras, servicios en general. Y un poco para que la gente entienda más, señor Kisser, ¿en qué se diferencia una franquicia de una sucursal? Ya, como decíamos, por definición, la franquicia es la clonación de un negocio exitoso, pero en manos de terceros. ¿Y la sucursal? Y la sucursal es en manos propias. O sea, cuando uno tiene las espaldas financieras para crecer y obviamente va a abrir distintas unidades propias. Pero cuando uno dice, ok, no tengo suficiente presupuesto, puedo ofrecerle a terceros la oportunidad de tener un negocio propio y crear una cadena que pueda ser tercerizada al 100% o mixta, locales propios y locales tercerizados. Bueno, además que la constitución de la empresa ante los ojos de la población, si es franquicia o sucursal, es la verdad que una situación indiferente. Así es. Porque Lo que tú esperas es homogeneidad. No vas a ver pollitos pollito con papa, mi supuesto restaurante no va a ser pollito a la papa abajo franquicia o sucursal. No Simplemente va la marca y la gente Correcto. desconoce ese franquicia o sucursal. Ese es el fin de la franquicia, que el cliente nunca sepa si es un local propio o un franquiciado. Y nosotros vemos muchos locales y muchas marcas que tienen 10, 12, 14 locales y solamente uno es propio. Consejos para poder buscar para franquiciar una empresa. Ok, aquel que tiene un negocio exitoso, que no espere tener 10 locales para empezar a franquiciar. Lo perfecto es enemigo de lo bueno y nunca se va a llegar a la perfección. Entonces, lo importante es tener un concepto diferenciado, Ya. es decir, una experiencia de compra que invite a la gente a ir, porque ahora últimamente la gente está prefiriendo a veces no salir de su casa y pedir un delivery. Eso es un reto para los restaurantes y todos los negocios en general, que vayan construyendo una experiencia de compra sólida para que el cliente, en lugar de quedarse en su casa y pedir por
por una app, vaya y disfrute de una experiencia en los locales. Es un reto muy importante ante la aparición de las apps. Pero ahora, ¿hay algún fenómeno con el tema de las veterinarias que se ha desarrollado en los últimos tiempos? Sí, claro, se están creando nuevas categorías. O sea, empezó con la gastronomía, luego ya hay educación, salud, belleza. O sea, Ahora el encuentro veterinaria como pollerías. Claro, lo que pasa es que salió una ley donde ya permite que la gente en los edificios tenga mascotas. Ya no se puede prohibir, la Junta ya no puede prohibir que tenga. Entonces eso va a hacer que aumenten las mascotas. Aparte, el cuidado de las mascotas ha ido creciendo con la toma de conciencia de lo que son los animales. Entonces requieren mucho cuidado. Y el gasto promedio, que antes era 30, ahora puede ser 50 o 100 mensuales en una mascota, ¿no? Entonces ya hay industria de alimentación, industria de clínicas, la industria de la venta de accesorios para todo lo que es mascotas. Eso ha hecho que se incremente, y la franquicia es una manera, obviamente, para todo sector de crecer rápidamente. ¿Se ha dado franquicias de veterinarias aquí en el país? Tenemos ya la primera, que es la veterinaria de Pancho Cavero. Ya. Incluso ya se vendió una franquicia, ¿no? Ya tienen 4 locales y están creciendo bajo ese método, ¿no? Ahora, cuando se habla de franquicia veterinaria, ropa, no sé, servicio o restaurantes, indistintamente del formato, el rubro, franquicia también se puede llamar a lo que se hace dentro del Perú. Claro. Solamente en porque la gente cree que franquicia es toda aquella marca que tú adquieres, derecho que adquieres de una empresa internacional. No, hay distintas formas de adquirir, por ejemplo, productos. Está la distribución, las representaciones, que no llegan a ser franquicia. La franquicia es igual, tienes el derecho a usar una marca, tienes un territorio, pero tienes mucho know-how. Entonces las empresas que antes licenciaban solamente te daban y te decían vende como quieras, como puedas, con tal que me compres tal cantidad y vendas en tu país. Pero ahora te dicen, no, te ponen restricciones. Si vas a vender, tienes que hacerlo en locales, ubicados en centros comerciales. Hay un acompañamiento. Así es, y por eso se cobra más. Por eso también hay un cobro adicional. Por eso las empresas ahora no solamente están ganando por el producto, sino por el valor agregado, que es la transmisión permanente del know-how y el acompañamiento. Eso hace que cualquier inversionista que tiene un capital pueda decir, voy a invertir en un negocio nuevo sin la experiencia que tengo, o me voy por la franquicia, que me reduce la curva de riesgo, me reduce la curva de aprendizaje y más, me lleva de la mano y me convierte en un empresario. O sea, dentro de una franquicia hay el acompañamiento del dueño de la marca. Así es. Del lugar, asesoría, del lugar, de la forma, el esquema, el flujo de personas. Correcto. Para poder identificar si efectivamente va a ser rentable. Ese acompañamiento se da en la etapa preapertura, en la búsqueda de local, la decoración, la implementación del local, la compra de equipamientos, la proveeduría, y luego cuando ya uno arranca el negocio están en la creación de nuevos productos, porque ese know-how inicial tiene que mejorarse, tiene que perfeccionarse de acuerdo a las demandas del mercado. Entonces siempre hay un acompañamiento durante la duración del contrato, ¿no? Y la experiencia que tiene usted dentro de ese mercado, para terminar, ¿cuál es más rentable para una persona que quiere emprender un negocio? ¿Una marca propia, una marca que puede ser desconocida en su introducción al mercado, o una franquicia? Mira, con un dato tienes la respuesta. En el Perú se abren cerca de 300.000 empresas al año y al año cierran 200.000. Vaya. La estadística de la franquicia a nivel mundial, hecha por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, dice que el 80% de los negocios que arrancan como franquicia pasan el 5.º año de vida. Claro, no estamos desalentando a la gente que tiene ideas o los emprendedores, porque si no, no hubieran conceptos exitosos y no hubieran conceptos que franquiciar. Pero todos tienen muchísimos riesgos, sobre todo en el Perú, que la gente dice, oye, mira, está de moda las barberías, ponen todos barberías, o está de moda, no sé, en otros países los cigarrillos electrónicos y todo el mundo pone. Luego de esa moda siempre viene una caída, quedan los conceptos más profesionales, los más ordenados, los diferenciados, los que ofrecen, como hablamos hace un momento, la experiencia de compra diferenciada. Y para hacer una franquicia, para franquiciar una empresa, ¿topas la puerta? ¿Hay un mecanismo? Mira, actualmente tenemos la Cámara Peruana de Franquicias, que agrupa aquellas franquicias formales que han hecho su trabajo de manuales, buenos escenarios financieros, buenos contratos, y tú puedes contactarte con la Cámara Peruana de Franquicias y ellos te dicen en el rubro que tú deseas
la oferta peruana que hay, ¿no? Hay una guía de franquicias también llamada Franquiguía, guía anual. Ya. Están las consultoras de franquicias que también actúan como brokers, así cuando uno necesita una franquicia te orientas, porque hay que analizar, no basta tener dinero y decir yo escojo esta, hay que ver el perfil, cuánto tiempo le dedicas, cuánto capital tienes también, primero que nada, y ver un poco en qué te sientes afín, porque el franquiciante, el dueño de la marca tampoco se la va a dar a cualquiera, porque está poniendo su prestigio Claro. en manos de terceros. Hay una marca construida a lo largo del tiempo Correcto. que se puede ver desbaratada Así es. con un mal Así es, cliente. sucede de una y otro lado, o sea, Así es. así también uno puede elegir mal. Hay muchas franquicias, nosotros le llamamos franquicia chatarra, en el mundo existe. Aquellas que te cobran un derecho de llave, derecho de entrada y después ya no te asisten más, no hay ese acompañamiento o te ofrecen rentabilidades que no existen o recuperaciones en tiempos que no son reales. Y eso Mucho cuidado con puede ayudar a identificar en la Cámara Peruana de Así Franquicias. es, porque las franquicias que forman parte de la Cámara han pasado por un proceso, un comité de evaluación donde ven sus manuales, ven el trabajo financiero que han hecho, los contratos, para decir, ok, esta es una franquicia profesional. Interesante, señor Luis Kister. Muchísimas gracias. Gracias, Ya me animó a comprar una franquicia. cuando quieran.